y está referida a otro virus interesantísimo. En realidad es un paquete grande, los Bulla viridae, donde encontramos clásicamente, en lo que corresponde a la clase de hoy, a la charla de hoy día, al famoso hantavirus. De hecho, además, esta es una oportunidad interesante porque tiene que ver con lo que está pasando en el país, y eso ustedes lo van a ir vislumbrando en la medida que vayamos avanzando en las plantas. Cuando hablamos en general de este tipo de virus, y estamos hablando de los famosos robovirus, porque en realidad viene de la sección inglesa de rodent-borne virus, es decir, virus transmitidos por roedores. Y si hablamos de roedores, lógicamente estamos hablando en este caso de ratas y de ratones, ¿verdad? Así que entonces queda claro que cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades virales que están transmitidas por este tipo de agentes, obviamente lo que estamos observando es que se mantienen en la naturaleza por un ciclo de transmisión que se va dando dentro de la misma especie, entre roedores que pueden estar en la misma especie, y obviamente en ese caso estamos hablando de una transmisión intraespecífica, o que puede provocarse en todo caso la circulación de estos virus, pero entre especies diferentes. Y en ese caso estamos hablando de una transmisión interespecífica. Pero no solamente esto, sino que además en esto los roedores son los culpables que llevan en primer lugar, y no hay desde ya la opción de que puedan aparecer vectores del tipo de los artrópodos. A esos ustedes ya los han estudiado con la fiebre amarilla, con el dengue, etc. Pero acá no hay este tipo de artrópodos. La transmisión es directamente de los roedores, en este caso, hacia los humanos. Y desde ya, además, esto se va a producir por un contacto directo, básicamente con lo que vendrían a ser líquidos biológicos en relación tanto a los roedores como cuando entran en contacto con los humanos, entre pacientes humanos. Son zoonosis, ¿verdad? Porque básicamente están circulando entre los roedores, y entre ellos la posibilidad de que los puedan matar a estos roedores es muy baja. En realidad casi funcionan como reservorios. El hombre entra en contacto por simplemente un accidente, y al hacerlo es de que entonces se puede infectar. Y ahí tienen ustedes un capítulo grande que ustedes ya lo han empezado a revisar, que es el de las fiebres hemorrágicas. Pero aquí son fiebres hemorrágicas que tienen un carácter interesante, porque tenemos a los Hanta y tenemos a los arenavirus. Los arena, de hecho, no los vamos a revisar hoy día, los han visto ustedes ya con todo lo que significa el circuito de virus de las fiebres hemorrágicas, particularmente la que nos interesa, la boliviana, ¿verdad? Pero hay algo más. Y habíamos dicho que en este caso nos estamos refiriendo fundamentalmente a los Bulla viridae. Estos Bulla viridae en este caso van a contemplar la posibilidad de dos agentes etiológicos. El primer agente está referido a lo que conocemos como la fiebre hemorrágica, que además atraviesa con un síndrome renal. En este caso es el famoso virus Seúl. Pero no es la única presentación clínica. Tenemos otra presentación clínica que está representada por lo que se llama el síndrome pulmonar, también le van a encontrar como síndrome cardiopulmonar por hantavirus. ¿Listo? Y en este caso simplemente se le denomina como el virus sin nombre. Ya vamos a ver el porqué de todo esto. Ahora bien, cuando nosotros observamos a los roedores que entran en este ciclo y que son los transmisores, nos encontramos con roedores característicos. La subfamilia Murine, de hecho, que está en el Viejo Mundo, todo lo que es la familia Sigmodontine, que está en el Nuevo Mundo, y todo lo que es Arbustolinea, que está a nivel de distribución mundial. Particularmente lo que pasa en Sudamérica, también ya tendremos la oportunidad de revisar esto. Aquí está nuestra gran familia, los Bulla viridae. De hecho, tenemos varios géneros. Tenemos al género Hanta o Hantan, ya vamos a ver también el porqué de esto, los ortabullavirus, los flebovirus, los nairovirus y los toscovirus. Hoy nos interesa revisar
lo que pasa con los hantavirus o hantavirus. Resulta que este género posee por lo menos 14 especies o simplemente también denominados tipos. Entre estos tenemos la especie Andes, Orán, Lechiguana, Bermejo, Laguna Negra, Maciel, Pergamino, Río Mamoré y otros. A golpe de vista ustedes ya están viendo de que parte de estos virus están circulando los unos en el país y los otros en países que son limítrofes con nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una patología que tiene una importancia fundamental hoy por hoy en lo que corresponde al país. ¿Listo? Vamos, porque haremos una más. Si nosotros revisamos la parte virológica como tal, nos encontramos con que es un virus esférico u ovalado. Aquí pueden ver ustedes las imágenes por fotomicrografías electrónicas. Su diámetro va de 80 a 120 nanómetros. Y lo interesante es de que algo que nos interesa como médicos es saber que estos virus pueden alcanzar la posibilidad de sobrevivir hasta 12 horas a 4 grados centígrados, incluso en medios que sean altamente salinos. Una gran ventaja es que estos virus están envueltos, son virus envueltos, tienen un peclos, es decir, una membrana, ¿verdad?, que los recubre. Por lo tanto, eso les vuelve también muy fácilmente débiles o lábiles a la acción de ciertos agentes, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. El mismo alcohol etílico al 70% es suficiente para poder provocar una destrucción masiva de estos virus, y eso tiene importancia para nosotros bastante grande. Aguantan 1 hasta 3 días en desecación extrema, luego el virus pierde su viabilidad. De hecho, además, vean ustedes ahora, si nosotros revisamos lo que pasa con su genoma, nos encontramos con que básicamente, si nosotros revisamos la estructura fina de este virus, este es granular. En el interior, que es además filamentoso, fíjense, está el genoma, desde ya las proteínas que son estructurales. ¿Cuál es el genoma de este virus? Pregunta clásica de parcial, ¿verdad? Es ácido ribonucleico, RNA, pero además es de cadena simple y está dispuesta en sentido negativo. Eso tiene importancia a la hora de la replicación, como vamos a revisar. ¿Qué tamaño más o menos tiene ese material genético? 13 kilobases, más o menos. Pero además posee 3 segmentos, fíjense, 1, 2 y 3. Denominamos precisamente el segmento pequeño o S, el segmento medio o mediano o M y el segmento grande o L. Este segmento pequeño tiene más o menos 1700 bases. Nos estamos refiriendo desde ya a los nucleótidos que conforman este material genético, ¿verdad? Y a propósito, ¿quiénes son los premios Nobel de Medicina en este año? ¿Saben? ¿No? Medicina. ¿Sí? ¿Quiénes son? Eso es algo que ustedes tienen que manejar cada año, ¿no es cierto? Este año son Ambros y Rurkon. Son 2 investigadores que, como acaba de decir su compañero, encontraron hace años ya, en la década de los 90, los famosos RNA-M, o sea, pero no de mensajeros, sino de microRNAs, que aparentemente no tenían una explicación en su momento para qué servían. Ellos propusieron de que ese material podía servir para estabilizar y ayudar en la replicación más adelante de los DNAs. No les creyeron, hasta que después evidentemente se encontraron con que estos microRNAs habían sido tremendamente importantes porque estabilizan todo el sistema de división de una célula y obviamente además dan la posibilidad de que pueda lograrse una armonía en los procesos de replicación. Por eso les han dado el premio Nobel este año. ¿Listo? Y aquí estamos viendo entonces un material genético que está compuesto básicamente por ácido ribonucleico. ¿Listo? Ahora bien, este sistema genómico, tal cual están viendo aquí, es trisegmentado, obviamente. Y el segmento L, que es el que corresponde al segmento mayor, tiene la facultad de poder codificar o de poder lograr la posibilidad de contener las secuencias génicas que van a poder después expresar la RNA polimerasa DNA dependiente, más que DNA dependiente, dependiente del propio RNA, ¿de acuerdo?
Esto es a lo que se llama el RDTD, ya vamos a ver con calma. Pero este RNA polimerasa dependiente del propio RNA explica el por qué su RNA es de sentido negativo, como vamos a ver en la replicación del virus. El segmento M o medio es el que provee la información para todas las proteínas de la nucleocápside. Y el segmento S es el que se contiene la información genética para poder, en todo caso, también expresar las glicoproteínas que están en la envoltura. Son dos, la glicoproteína G1 y la glicoproteína G2. Clásicamente las glicoproteínas las denominamos así, ¿verdad? Vamos un pasito más allá. Ahora todavía vamos a mirar con mayor detalle el genoma de este virus. Y si nosotros vemos con mayor detalle, aquí está el segmento L, aquí está el segmento M y aquí está el segmento S. Desde ya habíamos dicho que el segmento L del genoma contiene la información genética para lo que es todo el proceso de la RNA polimerasa, y este virus necesita por ser de sentido negativo. En el segmento M toda la información para las glicoproteínas, hemos indicado, y en el segmento S todo el sistema genético que va a gobernar la posibilidad de expresar las proteínas de la nucleocápside. Esto entonces significa que hay 4 proteínas fundamentales, y en el segmento S nosotros tenemos estas proteínas que van a ayudar en lo que son los procesos de enrollamiento a nivel del RNA viral como también del RNA complementario. Por otra parte, regulan la replicación y la transcripción, y por otro lado, arman todo el sistema de proteínas de la nucleocápside para lograr, obviamente, además la estructura completa del RNA viral, que es a lo que le llamamos como la ribonucleocápside, ¿verdad? Vamos un paso más allá. El segmento M, hemos dicho que codifica para las glicoproteínas G1 y G2, se asocia con la membrana lipídica, es un virus envuelto, dijimos, y eso nos da cierta ventaja sobre este virus porque le vuelve más lábil. Interactúa con receptores a nivel celular. Los receptores son de integrina, básicamente son los receptores sobre los cuales estos ligandos se pueden fijar y el virus se puede adherir, pero además tiene la capacidad de poder inducir la formación de anticuerpos que van a ser neutralizantes. ¿Listo? Y el segmento L, que es importantísimo, es el que codifica para la transcriptasa, la RNA dependiente, RNA polimerasa, decíamos conocida como RD, desde ya RD. ¿Listo? Esta es una enzima fundamental, porque gracias a esta enzima puede lograr la conversión de un RNA que no tiene la posibilidad de poder replicarse en un RNA que sí puede replicarse, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver al momento de la replicación. ¿Se asocia con todo lo que es la ribonucleocápside? Claro que sí, pero además tiene actividad de endonucleasa. Seguramente ustedes ya han revisado también en los capítulos de bioquímica que las endonucleasas son importantísimas, porque estas endonucleasas a nivel general tienen la capacidad de poder cortar o privar, en este caso, el RNA mensajero de la célula hospedadora. Actúan como verdaderas tijeras, las cortan y de esa manera pueden empezar a utilizar en el primer proceso de transcripción para ir desde el RNA del virus al RNA mensajero que necesita. Por otra parte, tiene actividad de replicasa, por lo tanto puede generar copias del propio genoma. Y finalmente de helicasa, porque logra esta enzima desenrollar lo que correspondería al RNA de este material una vez que se va a producir la transcripción, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, la transcripción siempre está sucediendo a partir de lo que es el RNA, para luego pasar más tarde a la traducción, ¿cierto? Perfecto. Volteamos una vez más y ahora sí, aquí está el proceso de replicación de este virus. Es un proceso muy interesante porque aquí están las partículas virales, se van a, en primer lugar, adherir a las células hospedadoras, y estas células pueden ser, como vamos a ver más adelante, las células en que están localizadas, por ejemplo, en el aparato respiratorio o en el aparato renal, en fin, allí donde existan receptores de integrina, ¿recuerdan? Entonces ahí se pegan las partículas virales, y una vez que se produce esto se va a dar un fenómeno de endocitosis. Con este fenómeno de endocitosis, y como tiene membrana, lógicamente hay un reconocimiento de membrana y membrana,
por lo tanto el virus queda internalizado. Si queda internalizado, este es el instante en el que ahora el RNA de este virus, a través de lo que significa el paso precisamente de su RNA polimerasa, va a convertir ese RNA en un RNA complementario, o que también se le llama antigenómico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este RNA va a ser complementario a los RNA mensajeros que el propio virus está en todo caso codificando. Y de esa manera entonces puede, a través de este paso a RNA mensajero, empezar a codificar todo el sistema de proteínas que lógicamente se va a dar en un proceso de traducción en lo que es el aparato reticular interno de Golgi en nuestras células. Esto le permite entonces al virus empezar a trabajar todo su sistema proteico sin mayor problema. Pero hay algo que es claro: generalmente estos virus, los RNA, salvo algunas excepciones, saben que se replican a nivel del citoplasma, no en el pulmón, ¿verdad? Aquí la replicación se está dando en el citoplasma precisamente. Y desde ya, una vez de que el RNA complementario, que está funcionando en este caso como un complemento simplemente para el RNA viral, lógicamente va a poder, en base a esta información, empezar a transcribir y copiar, ahora sí, los RNAs, en este caso del virus, como si fuesen mensajeros, pero los va a pasar directamente al circuito de replicación. No va a pasar, obviamente, ya a producir proteínas por un proceso de traducción. Directamente se va a empezar a copiar en hebras monocatenarias de RNA, las cuales, lógicamente, van también hacia el sistema de Golgi, donde se van a integrar finalmente con las proteínas que se están traduciendo vía todo lo que es el sistema ribosomal. Estos ribosomas sabemos que también se están organizando en el sistema de Golgi, y es ahí donde las partículas virales empiezan a ensamblar. Una vez que se ensamblan, vean ustedes, atraviesan el citoplasma, pero ya lo hacen con un segmento de membrana que en todo caso reciben desde el propio aparato reticular interno de Golgi. Esto hace que cuando lleguen a la superficie, estas partículas virales abandonan la célula, pero no la abandonan solamente como partícula viral, sino que se llevan además parte de la membrana que corresponde en este caso al aparato reticular interno de Golgi. ¿Listo? Ese es el sistema por el cual estos virus se pueden replicar y lo hacen sin mayor inconveniente. Ahora bien, si nosotros vemos a los hantavirus, desde cuando los venimos conociendo, en realidad en 1951 se hizo la primera descripción a partir de lo que se llamó la fiebre hemorrágica coreana. Y después tuvimos que esperar hasta la década de los 70, porque en 1976, a orillas de un río, en este caso el río Hantan, se aísla este virus, el hantavirus, que desde ya se lo aisló a partir de un roedor, el Apodemus agrario. Pero además se empezó a encontrar que soldados que estaban destacados en esta región asiática, estamos hablando de la región vietnamita, obviamente empezaban a cursar unos con síndromes pulmonares y otros con síndromes renales. Sobre todo los síndromes pulmonares eran los que más se presentaban en estas tropas, en los marines. Y a partir de ellos entonces es de que también se pudo aislar a estos virus y se les denominó como hantavirus por el hecho de haber sido aislados a orillas del río Hantan. Para 1993, ahora sí queda perfectamente definida la enfermedad en dos caminos. Por un lado, un síndrome cardiopulmonar, y por el otro lado, por hantavirus, y por otro lado, el síndrome pulmonar, también provocado por este tipo de virus. Ahora bien, el síndrome cardiopulmonar, o simplemente pulmonar, se ha notificado en todo el continente americano, desde el Canadá hasta la Argentina, y de hecho es una de las patologías más importantes. En la década de los 80s, los chilenos empezaron a trabajar y empezaron a encontrar, precisamente en algunos roedores de su biogeografía, empezaron a encontrar a hantavirus, y si no, encontraban con que a partir del suero de estos animales, si se hacían las pruebas cruzadas por serología, se encontraba que habían tenido contacto o habían sido colonizados o infectados por los virus Hanta. Se pensó que esto estaba localizado solo en Chile. No fue así, porque los argentinos también rápidamente demostraron la misma situación. Por ese tiempo, el
el doctor Carl Johnson, que fue uno de los que trabajó en el aislamiento y el descubrimiento del virus precisamente machuco, de la fiebre hemorrágica boliviana, llegó a Bolivia y con un equipo de virólogos, tanto norteamericanos como bolivianos, trabajaron en algunas regiones del país, sobre todo en Potosí y en Chuquisaca, lo mismo que en Tarija. Increíblemente encontraron que varios de los roedores, como también varias de las personas, tenían ya anticuerpos contra este tipo de virus, lo que significaba entonces que la circulación de este virus no era reciente, ya tenía años detrás, y en todo caso era una patología que nunca la habíamos logrado encontrar o descubrir. Se la confundía con una serie de enfermedades, se pensaba que podía ser cualquier cosa menos esta enfermedad que ahora ya la conocemos perfectamente. De hecho, en Sudamérica es donde se ha encontrado mucho más de lo que correspondería a la circulación de los hantavirus. Y el primero que se ha descrito ha sido el virus Andes, precisamente en un síndrome pulmonar, cardiopulmonar, en el Bolsón, en Argentina, y sus reservorios resultó ser precisamente un Oligoresinus, que es un roedor clásico de este tipo de regiones. Se ha descrito también el virus Laguna Negra, donde su reservorio es otro roedor, es el Calomis lauchi. ¿De acuerdo? Esto para los argentinos. Pero si ahora miramos este mapa, y este lo tienen ustedes en el libro de Jarretts, ¿verdad? Si nosotros miramos la distribución de estos virus en la región de las Américas, observen ustedes que no se salva absolutamente casi ningún país. Algunos en los cuales no existen estas descripciones es simplemente porque no se ha buscado. O si se busca, se encuentra con seguridad. Pero aquí a nosotros nos interesa ver nuestro país. Y tenemos una de las especies o tipos de este hantavirus, que es el tipo Río Mamoré, que precisamente se ha encontrado en Bolivia. Nosotros tenemos circulación de hantavirus, en este caso que corresponde a la especie Río Mamoré, pero también en determinadas épocas del año el virus Laguna Negra entra en contacto con nosotros, lo mismo que el Orán, que son especies de hantavirus, y desde ya estos son los que más se han acercado a nuestra, llamaremos epidemiología infecciosa viral por hantavirus. Así que por lo tanto es necesario que siempre ustedes estén atentos a lo que puede ser la posibilidad de hantavirosis en pacientes en los cuales aparentemente no encuadra, no encaja otro tipo de explicación. Volvemos. Nuestro primer caso confirmado de síndrome pulmonar por hanta se ha reportado el año 1998 según la Organización Panamericana de la Salud, y esto indica que ha sido en Tarija. Pero en realidad hay datos que son contradictorios, porque el Ministerio de Salud más bien maneja la información de que el primer caso se había detectado en 1997, un año antes, en Santa Cruz, en un paciente chileno que aparentemente llegó enfermo, y obviamente en él es en el que por primera vez se encontró y se diagnosticó un proceso pulmonar por hantavirus. Es verdad que ya en 1998 aparecieron casos en Tarija, y el primer caso se reportó de Tarija en 1998, y luego en 1999 otra vez en Santa Cruz se volvió a reportar gente que estaba afectada por hantavirus, pero todos con síndrome pulmonar. En mayo del 2000 ocurrió un brote de 5 casos en hombres de 15 a 54 años, con 4 fallecidos en Tarija. ¿De acuerdo? Y a partir de esto, ahora ya para nosotros cada año esperamos la llegada de hanta, sobre todo porque se asocia con fenómenos climatológicos. Ahí tienen ustedes el problema del fenómeno del niño y su rebote la niña, ¿verdad? Cuando empiezan los problemas con las inundaciones, los roedores son en principio peridomiciliarios, si bien están a nivel rural, pero sabemos que se mueven a nivel peridomiciliario. En cuanto empiezan los procesos por inundaciones, las lluvias, etcétera, que es lo que nos viene a corto plazo, lógicamente los roedores dejan de ser peridomiciliarios y pasan a ser intradomiciliarios. Se tienen que defender, ¿verdad? Pero por otra parte son periodos en los que hay abundancia de cosecha por las lluvias. Por lo tanto, la población de roedores aumenta también en número, y de esta forma entonces se dan todas las condiciones epidemiológicas para que los humanos podamos resultar infectados por 2 vías.
Una vía, la corriente respiratoria. Lamentablemente, los roedores en sus heces, como en su orina, eliminan las partículas virales y estas se desecan. Han visto que hasta 1 o 2 semanas todavía tienen viabilidad de esas partículas virales. Por lo tanto, si lograron secarse, desecarse, y solamente han pasado 6 o 7 días y alguien viene y empieza a barrer con su escoba y lo hace de una manera pero muy efusiva, va a levantar el polvo y ahí están las partículas virales. La gente aspira esas partículas virales y empieza el problema a nivel pulmonar. Si por otra parte los roedores han en todo caso orinado en lo que significan las aguas de consumo o los alimentos dentro de los domicilios, contaminan también por janta y en este caso ya no van a ser problema pulmonar, van a ser el problema renal, la fiebre hemorrágica con síndrome renal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que esto se va a producir y obviamente se va a diseminar de una manera más fácil. Nosotros tenemos circulación del virus de la especie Río Mamoré, sí. Nuestro reservorio más conocido es, como siempre, los que corresponden a Oligorhizomis, en nuestro caso el Microtis, tanto en Bolivia como en Perú. ¿Se ha producido el aislamiento de estos virus? Sí, evidentemente se los ha aislado. Los Laguna Negra también circulan entre Paraguay y Bolivia. También tenemos la especie bermejo. La bermejo está en el noroeste de la Argentina y evidentemente sí, se ha visto que también hay circulación de este virus en Bolivia. Y hemos dicho la especie Orán, que también está relacionada con el noroeste de la Argentina. Finalmente, Andes, que prácticamente es una especie muy común para Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, y que desde ya también está en Chile. ¿Listo? Estas son, y este es el Oligorhizomis, este es el Longicaudatus, que es todavía el que lleva el primer lugar junto a Microtis en cuanto a actuar como reservorios para los virus Hanta y desde ya transmitirlos. ¿De acuerdo? Bien. Su transmisión entonces, acabamos de decirlo, se va a dar por vía inhalatoria y también se va a dar a partir de la ingesta de las partículas virales. De hecho, la mayoría de las infecciones en los humanos se va a dar en visitantes en zonas rurales o suburbanas donde se encuentran los reservorios. Uno de nuestros grandes problemas es cuando empieza la zafra de la caña de azúcar, tanto en el norte de la Argentina, el noroeste argentino, como también en nuestro territorio. Cuando empieza la zafra, entra la población a trabajar en esta zafra y muy fácilmente se pueden infectar porque lógicamente estos roedores se encuentran en un hábitat natural para ellos, precisamente en los terrenos que corresponden a estas áreas de zafra, sobre todo para la caña de azúcar. El hombre se contagia básicamente por inhalar el polvo contaminado con excretas del roedor, una vez más, y tiene la capacidad de poder replicarse en el tracto respiratorio. Generan procesos virémicos, esto hace de que la diseminación de los virus se pueda producir hacia diferentes tejidos y órganos, y como el sistema fagocítico mononuclear y el endotelio vascular se van a convertir en los blancos iniciales de lo que corresponderían a estas partículas virales. Obviamente se van a diseminar a hígado, músculo esquelético, músculo cardíaco, pulmones y riñones. ¿Listo? Ya como patología, tenemos a la fiebre hemorrágica con síndrome renal, provoca una nefritis tubulointersticial con una grave insuficiencia renal aguda, hay trombocitopenia, cae el número de plaquetas y hay alteraciones en los mecanismos de coagulación, porque es una fiebre hemorrágica, hemos dicho, ¿verdad? En cambio, el componente pulmonar del síndrome pulmonar o cardiopulmonar por hantavirus debuta con una neumonitis que a veces puede confundir y producir la idea de una neumonía clásica. En realidad es una neumonitis que va a dar el proceso a nivel intersticial. No está en los alveolos, ¿verdad? Está en el tejido de sostén interalveolar y desde ya eso produce un edema en ese intersticio pulmonar y, como no, también por ende a nivel alveolar. ¿Listo? Esa es la forma entonces en que la patología se va a expresar.
Y aquí tienen ustedes entonces resumido lo que hasta aquí hemos hablado, porque evidentemente a partir de las excreciones de estos roedores nosotros podemos o aspirarlos fundamentalmente o incluso hemos dicho por la ingesta. Pero en nuestro país más se va a dar en Sudamérica por la vía aérea. Una vez de que se produce esto, lógicamente va a ir a nivel respiratorio, va a llegar a nivel pulmonar y es ahí donde va a dar el proceso de neumonitis intersticial. No es una neumonía, ¿verdad? No llega directamente al alveolo, porque en realidad cuando pasan por estos niveles, primero hacen un cuadro virémico y después se desplazan a los tejidos intersticiales del área respiratoria. Tienen imágenes. Estos son los que están atravesando síndrome renal por hantavirus. Puede haber cuadros histéricos, no solamente está comprometida el área renal, también el área hepática. Hay hemorragias y hay hemorragias subconjuntivales que son características de esta enfermedad y, como no, un grave deterioro que puede terminar, hemos dicho, en una insuficiencia renal aguda. Por otra parte, si aparece el síndrome renal, en nuestro caso en Bolivia, esta es la foto de un paciente, nunca se ve con el rostro, ¿verdad? Es la foto de un paciente que falleció precisamente con síndrome renal. Esto originó de que el ministerio prepare rápidamente esto que están viendo aquí, el manual de normas y procedimientos para la prevención y control del hantavirus. Esto ha salido para el año 2006, 2007, y este ha sido el documento técnico sobre el cual se trabaja, y hoy por hoy ese es el documento con el que venimos trabajando cada vez que tenemos que enfrentarnos a hantavirusis. ¿Listo? Para la parte pulmonar, vean ustedes cómo el cuadro debuta primero con un parénquima pulmonar que se va comprometiendo paulatinamente a partir de los cilios, ¿verdad? Cómo los síndromes, vean ustedes, de ocupación a nivel intersticial se van haciendo cada vez mucho más masivos. Miren cómo toman los dos campos pulmonares. Radiográficamente uno mira esto y evidentemente está ante un proceso de una neumonitis intersticial que puede ser fatal cuando lógicamente a esto se asocian además problemas como esto se ha producido por una epidemia, que también se vayan a dar problemas a nivel sobre todo de trastornos de la coagulación y lógicamente ahí es donde el cuadro se termina de complicar. No solamente hay una insuficiencia respiratoria, sino que se le asocian también problemas por trastornos en la coagulación. De esa manera muy fácilmente poder diagnosticar con las radiografías y lógicamente con lo que acompaña al expediente clínico de nuestro paciente. Aquí está. Esto es lo que maneja Bolivia. ¿Listo? Cuando nosotros manejamos el documento boliviano, entonces nos ponen el flujograma para el diagnóstico. Y el flujograma parte porque el paciente tiene fiebre, es un paciente febril. Hay mialgias leves, dolores musculares leves, moderados o ausentes, como también dolores musculares intensos. El hematológico, miren lo que muestra. Plaquetas obviamente disminuidas por debajo de 150.000 por milímetro cúbico. Hay una trombocitopenia, ¿verdad? Se asocia además una presencia de una linfocitosis atípica. Los linfocitos son atípicos, sabemos que son la respuesta sobre todo hacia los virus, y el hematocrito se levanta por arriba del 50%. Así que si tenemos un paciente que tiene hematológicamente estos parámetros alterados, pero además tiene mialgias intensas, hay un proceso febril de base y es un paciente que además proviene de área rural, casi nuestro diagnóstico está hecho, ¿sí o no? Lo que tendríamos que ver es que aquí entonces tenemos un riesgo epidemiológico alto que se complementaría con los rayos X de tórax, ¿cierto? Si vemos un patrón intersticial que puede estar en un pulmón, los dos pulmones, generalmente son los dos pulmones, ahora sí estamos obligados a tomar la muestra de sangre para hacer el examen microbiológico correspondiente, que en este caso va a ser serológico, ¿verdad? Por otro lado, si es que el riesgo epidemiológico por las mialgias leves, etc., es bajo, simplemente se debe controlar al paciente 24 horas, expectación y control durante 24 horas.
Si en 24 horas los signos y síntomas empiezan a ceder, puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero si los signos y síntomas empiezan a inclinarse y a mostrar este patrón, no significa que está evolucionando a un cuadro de cantavirosis que desde ya tiene un patrón pulmonar. ¿Se entendió? Perfectamente. Y ahí está lo que hacemos entonces para la toma de muestra del paciente. En cuanto a sangre, se toma el suero sanguíneo o tubo con sangre completa, suficientes 8 a 10 mililitros para pacientes adultos, de 1 a 3 mililitros para pacientes pediátricos. Si no hay la posibilidad de que ustedes dispongan de un laboratorio en el hospital, en el lugar donde están, esta sangre completa, sin ningún aditamento, no le añaden nada. La sangre así completa puede ser en este caso en un ependor, el ependor tiene tapa, o en el tubo en el que se ha obtenido la muestra de sangre. Se la debe etiquetar perfectamente y envolver en un envase primario. Generalmente envolvemos en papel higiénico o papel toalla, ¿verdad? Envolvemos bastante bien y luego vamos a un envase secundario, que puede ser los envases de esputo, para coco, para orina, etc. Ahí introducimos, cerramos bien y luego ponemos en un tercer envase, que generalmente es un envase de plástico. Ahí colocamos los datos del paciente, la ficha epidemiológica, además sellamos todo el envase, colocamos la etiqueta para dónde se va esto, y entonces se tiene que ir hacia el primer laboratorio que ustedes puedan disponer. ¿Cuál es el laboratorio ideal para el diagnóstico de hantavirus? Es el laboratorio de serología de CENETROP, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales de Santa Cruz. Si ustedes mandan al laboratorio que está por encima de la red en la que están trabajando, o el sector donde están trabajando, o el municipio donde están trabajando, lo más probable es que ese laboratorio lo que va a hacer es separar el suero con la muestra que ustedes manden, y el suero lo va a mandar a CENETROP en Santa Cruz. ¿De acuerdo? CENETROP hace la serología completa y ahora está haciendo incluso la parte de biología molecular. Así que ese es un diagnóstico seguro, no hay de qué preocuparse. ¿Listo? Precisamente ahí están. Nuestros ensayos serológicos buscan IgG y la IgM. Generalmente la IgG es la que pervive, sabemos, mucho más que la IgM. La IgG nos da la memoria inmunológica, ¿verdad? La IgM es la primera que en todo caso va a aparecer, y esta es la que en sus títulos está por lo menos 4 veces más que esta, y obviamente hacia lo que es el antígeno de hantavirus, el diagnóstico está hecho. ¿Listo? Se puede hacer por inmunofluorescencia, se puede hacer por ELISA, CENETROP hace los dos métodos. Obviamente la IgG la pueden buscar a partir del segundo tercer día. Es lo que más se utilizaba, la captura de IgG. Y desde ya hemos dicho que también se puede hacer biología molecular. Se hace en todo caso una reacción en cadena de polimerasa para la retrotranscriptasa. No se olviden que este tiene su retrotranscriptasa, ¿verdad? Que le permite lograr el RNA complementario. Entonces, este es PCR para retrotranscriptasa, es la que practican también en CENETROP, y obviamente si da la positividad, pues ya está el examen hecho y el diagnóstico completado. Hay otros exámenes, sí, pero no tenemos en Bolivia. La inmunistoquímica, el Western blot, las neutralizaciones en placa y finalmente el aislamiento viral no se hace en Bolivia, porque para esto se darán cuenta que necesitamos laboratorios con un nivel de bioseguridad 4, y eso no existe ni un solo laboratorio que tenga el nivel de bioseguridad 4 en el país. Finalmente, en el tratamiento y la prevención, el tratamiento gira si es que estamos hablando de una fiebre hemorrágica que además está relacionada al síndrome renal, la ribavirina. Aquí está su molécula. La ribavirina es el antiviral al que se debe optar. En Bolivia se puede utilizar si es que hay un síndrome renal, obviamente asociado a esta fiebre hemorrágica. En todo caso, en síndromes pulmonares o cardiopulmonares, la ribavirina no ha demostrado ser precisamente muy efectiva. ¿Qué se hace en esos casos entonces? Simplemente medidas de soporte
de acuerdo a la sintomatología que se ¿verdad? Si son pacientes que están atravesando por problemas de fiebre hemorrágica con síndrome renal, la diálisis es lo mejor que podemos ofrecerle. Y si está con síndrome pulmonar, los líquidos para reponer vodemia y obviamente cuidar y hasta donde se pueda controlar el edema pulmonar, que eso es lo que va a complicar al paciente y estabilizarlo hemodinámicamente para que la trombocitoménica se vaya corrigiendo. En prevención, ¿hay vacuna para el Hanta? Hay. Lamentablemente en el país no la tenemos y en el mundo la utilizan básicamente para los ejércitos, para las fuerzas armadas, no las utilizan básicamente en población civil. Y lo que sí se puede hacer, y que nosotros no lo estamos haciendo, esto se ha descuidado. Antes sí había el control por mastozoología, que es la especialidad que estudia los roedores, y teníamos excelentes mastozoólogos en Bolivia. Entre ellos, el último ha sido el doctor Cuenca, Humberto Cuenca. Él fue el último mastozólogo boliviano. Él tenía a su cargo la vigilancia de los roedores en la región oriental, así como en la región del Chaco, para poder ver qué pasaba con el Calovis callosus, con el virus machuco, y para poder ver qué estaba pasando con todo el sistema de los hantavirus a partir de los otros roedores. ¿De acuerdo? Tristemente ya don Humberto ha fallecido y hoy por hoy no tenemos una vigilancia, por eso es que tenemos que estar mucho más atentos de lo que eventualmente pueda suceder. Y si bien parece que los roedores siempre tienen la culpa, no se olviden que por otra parte también gracias a ellos tenemos equilibrios que son bien delicados, tampoco los podemos hacer desaparecer completamente, eso es imposible, pero sí el poder controlar las poblaciones de roedores. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo, es lo más importante. Muchísimas gracias.